con el sentido en que pudiera considerarse que la abducción hace parte de una lógica del descubrimiento. Y bueno, yo pienso que para que eso sea así sería importante que hubiera algunas pautas que permitieran encontrar esa regla que pueda ser obvio en el caso inicial sorprendente o el caso que genera una duda genuina. Mi pregunta es si Peirce o otros estudiosos de la abducción se han preocupado por esta cuestión de si hay algunas pautas generales para encontrar esa regla que haga obvio el caso sorprendente o para, digamos, escoger la que sea más adecuada entre varias alternativas posibles. No, ese es el gran problema, y es de dónde sale la regla que nos permite escribir el caso, de dónde salen las ideas, de dónde salen las hipótesis. Algo que yo no mencioné, que es una tesis de Peirce, es que la abducción es la única inferencia que da lugar a nuevas ideas. Entonces, hay como dos niveles diferentes. El primer nivel, como yo lo enfoco de la siguiente manera: hay como dos niveles de filtrado. Lo que sucede en la vida cotidiana es que cuando uno se le presenta un problema como el de las llaves o dónde encontrar el lugar donde está el grito o lo que sea, rápidamente uno se le ocurre de forma relevante y plausible la respuesta. Hay un pool de respuestas, digamos, a la mano que se nos ofrece. Eso lo podemos constatar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el tratamiento formal de eso es muy complicado. Entonces, ha habido muchas personas que se han dedicado a eso en diferentes niveles. En ciencia cognitiva, algunos, por ejemplo, trabajos sobre a nivel subpersonal lo que sucede en el sistema visual cuando uno decide que una superficie se superpone a otra y no que se encuadra. Por ejemplo, que hay un rectángulo sobre un triángulo que está ocurriendo parcialmente y no que es un cuadro, un rectángulo que está adyacente a una figura irregular. Y hay estudios en ciencia cognitiva sobre eso. Hay otros estudios más de orden lógico, o de orientación lógica, que se llama Peter Ganderfors en diagramas de flujo, es uno de ellos. Pero el que a mí más me persuade es el tomo 1 de Gabay Woods, el de Agenda Relevance. Están dedicados a mostrar cómo de forma automática o semiautomática uno tiene la posibilidad de escoger las reglas más adecuadas para casos cotidianos. Para los casos más difíciles, entonces está el segundo nivel de filtrado, que ya no es automático, y que tiene que ver con las estrategias propuestas, digamos, por la economía de la investigación. Y son pautas de los problemas que, digamos, se tienen a nivel científico y demás. Hay unos que tienen sus marcos, sus frames propios. Si uno está resolviendo un problema en matemáticas, tiene que usar nociones como prueba y todas las marcas semánticas asociadas a lo que significa prueba, por ejemplo, la reducción al absurdo y todo ese tipo de cosas. Si uno está resolviendo un problema en un laboratorio, tiene todo un marco conceptual que le permite que se constriñan cuáles son los predicados que son pertinentes para su problema. Entonces hay unos marcos que permiten hacer eso y hay una serie de personas que están trabajando sobre eso. Por ejemplo, si se me pierden las llaves, por usar el ejemplo de siempre, a mí se me ocurre que las he botado yo y las he dejado en algún lugar, y no que hay un genio maligno que me está haciendo una maldad o alguna cosa. Sí, que de pronto un conjuro que hizo una bruja hace 2500 años tiene un efecto precisamente ahora. Eso está por fuera del marco. Entonces, el punto es establecer cuáles son las proposiciones que constriñen los marcos, y sobre eso lo que digo, los
se llaman los hiperespacios semánticos y todo ese tipo de trabajos con gráficos y demás. ¿Sí? Una pregunta un poquito obvia, y es si intentáramos tú reconstruir el ejercicio del diagnóstico médico, una reconstrucción, bueno, el equivalente a lo que se llama de una reconstrucción racional del ejercicio propio del diagnóstico médico, tú encontrarías, si no claramente, sí, digamos, muy cercanamente aplicable este tipo de propuestas de orden adaptativo en el diagnóstico. Ok, entonces, para eso de hecho hay modelos funcionando. Entonces, si uno está sobre el modelo AKM, digamos, deja de lado muchas cosas que son importantes, como digamos, que la conclusión no es actual, sino que es puramente prescriptiva y demás. Pero todos los sistemas expertos trabajan en eso. Y unos datos de entrada que son una serie de síntomas o datos de laboratorio por una serie combinatoria que restringe, en el sentido que le decía Raúl, dan un diagnóstico diferencial. Y entonces esos ya son programas que corren. Ahora bien, con todos los componentes adicionales metodológicos y epistémicos, que yo sepa no se ha hecho, pero no veo por qué en principio no se puede hacer. ¿Sí? De hecho, hasta donde sea, hay gente que está trabajando en eso, no con resultados ya formales o cosas de ese estilo, pero se está haciendo. Y de igual modo en el derecho, que es el campo de Jalibán. Igual hay mucha gente trabajando en abducción en derecho. John Woods, está trabajando sobre lo que él denomina la paradoja de la abducción criminal, y es como si la abducción preserva ignorancia, unos jurados de conciencia que llegan a, digamos, en un sistema como el de Common Law en Estados Unidos, pueden declarar culpable o inocente a partir de los reportes que tienen allí. Si lo primero que hacen es conjeturar si los testigos y todo el proceso pues no tienen razón. Y eso en derecho. Y también están toda la escuela italiana con Giovanni Pucetto, por ejemplo, trabajando sobre abducción y derecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué relación hay entre análisis en el sentido de los griegos, que iba de las tesis a las hipótesis, y lo que usted ha mencionado de la reproducción con respecto aquí a la abducción? Si es que hay alguna. Entonces, el método de análisis y de síntesis. Entonces, sí, hay una relación. La relación, digamos, la relación es un poco indirecta. En el método de análisis a síntesis siempre aparece eso que se llamaba la reducción. Siempre aparece y tenía que ver con, por ejemplo, lo que los griegos, en particular Aristóteles, llamaban las pruebas apagógicas, que eran pruebas por reducción. La palabra abducción viene de apagogué, que es precisamente reducción, solo que por una historia ahí que tiene que ver con esas cosas raras que pasan en la historia de la lógica, se tradujo como reducción y no como abducción. Pero el procedimiento se puede encontrar, por ejemplo, en Aristóteles de esa manera, como apagogué. Entonces hay una relación que es indirecta, que lo que intenta hacerse es reducir. Lo que hace la abducción realmente es reducir. Solo que en Aristóteles ese procedimiento de reducción es de hacer más verosímil lo que sin la reducción sería inverosímil. Es decir, de hacer inteligible lo que sin la abducción sería completamente inteligible. Eso desde el punto de vista, digamos, puramente histórico, cronológico o algo así.
Por otra parte, hay trabajos, digamos, más de corte matemático y filosófico que tratan ese problema. Y de hecho, hay un libro que se llama así, Análisis versus Síntesis, creo que está en Walter de Gruyter, y hay un artículo allí de Klaus Oehler, escrito O-E-H-L-E-R, Oehler, Klaus Oehler, que trata ese problema, el problema de la abducción y la relación análisis-síntesis. Me disculpará la pregunta, yo no soy filósofo, soy geólogo. La pregunta mía es la siguiente. En la charla me pareció escuchar que la abducción la ponías como sinónimo de hipótesis, y pues de pronto si pudieras elaborar algo sobre eso. Y lo otro es que siempre hemos escuchado que, digamos, en la medida en la que la ciencia crece, etcétera, siempre escuchamos hablar de inducción y de deducción, pero muy pocas veces de abducción. Entonces, es como un término que suena bastante raro. ¿Por qué creen que sucede eso? Primero, la relación hipótesis-abducción como nombre. Peirce toma la palabra hipótesis tal como la usaban los lógicos en el siglo XIX y XVIII. Y decía, pues yo uso la palabra hipótesis como la usan ellos. Y como la usaban ellos es una proposición que se toma provisionalmente mientras se verifica su verdad a partir de sus consecuencias. Y además, como la inferencia a un antecedente a partir de sus consecuentes consecuencias. Esa es básicamente el origen de la palabra hipótesis. Luego, a Peirce, hacia 1894, se le ocurre que Aristóteles, en una obra de Aristóteles que es Analíticos Primeros, capítulo 25, libro 1, usa la palabra apagogé, que era lo que yo estaba diciendo antes. Y Julius Pacius, que era un lógico del siglo XV-XVI y traductor de Aristóteles, traduce la palabra como abducción y no como reducción. Y a Peirce le ocurre que si hiciera un cambio en una palabra de ese capítulo de Aristóteles diría exactamente lo que él diría de la hipótesis. O sea, que exactamente lo que él tenía en la cabeza era, Aristóteles ya lo había dicho. Y entonces decide darle crédito a Aristóteles y decirle abducción. Durante un tiempo él piensa eso, y sin embargo piensa que en todo caso no es muy claro si eso es cierto o no es cierto. Entonces decide ponerle reproducción. ¿Por qué? Que es el tercer periodo. Porque antes ha usado hipótesis, pero hipótesis se ha mezclado siempre con inducción, y de hecho los lógicos de su época incluso ahora lo hacen. Entonces dice reproducción. ¿Por qué? Porque retro es devolverse. Como la diferencia es hacia un antecedente, como el retro en latín da esa idea de devolverse, como en retrovisor o en retrógrado. Entonces decide poner reproducción. Luego hace una investigación histórica y se convence un poco de que en realidad había una palabra errada en el texto de Aristóteles. Y si la palabra errada se cambia por una, allí, digamos, eso tiene que ver con la historia de los manuscritos de Aristóteles, que se perdieron, estuvieron encerrados 150 años en un sótano. Finalmente, si la palabra se hubiera cambiado por un editor, entonces efectivamente sería su abducción, entonces toma la abducción. Pero parece ser, y es el nombre oficial entre 1901 y 1906, pero parece ser que sus contemporáneos le dijeron, pero mire, eso es una mera conjetura, es una mera hipótesis, y ponerle el nombre a una forma diferente es un asunto muy serio como para basarlo en una mera hipótesis. Entonces decide dejar de lado la abducción, y el nombre que en realidad recoge Peirce al final de su vida es reproducción. O sea, que era el nombre oficial y debería ser en ese sentido el nombre oficial ahora. Lo que sucede
es que cuando se editan las obras de Peirce, que lo hace Harvard en 8 tomos, que es algo así como el 10% de lo que escribió Peirce, lo que más se editó fue la aparición de la palabra abducción. Y las personas interesadas en la lógica y demás leyeron fue esas partes sobre abducción y no, digamos, todo la serie de manuscritos de Peirce. Entonces, por eso se hace famosa la palabra abducción. Ahora bien, la historia de por qué se ha dejado de lado. Yo creo que eso tiene que ver más bien como con las contingencias históricas de cómo se recibe una cierta tradición, quién se hace fuerte y quién, digamos, tiene impacto en los académicos. Peirce fue una persona que no tuvo una estabilidad en un medio académico. Sus trabajos lo conocieron sus amigos. Sus obras aparecen publicadas entre 1932 y 1958. Se conocen más o menos después de 1960, pero hasta 1960 ya había toda una tradición, desde 2 siglos antes, que hablaban de inducción, el problema de la inducción en Hume, y estaban todos los grandes lógicos de primera mitad del siglo XX hablando del problema de la inducción, y estaba Carnap, y todo ninguno de ellos estaba interesado por ver si había una lógica en las hipótesis, además porque el problema de generar una hipótesis parece un asunto puramente psicológico, como el punto del chispazo. Y parece que el chispazo o algo así no tiene una lógica. Un poco lo que decía Peirce es que sí tiene y que se puede tratar. Pero eso solamente ha sido acogido muy recientemente y además no, con todos los filtros que impone leer algo desde una cierta tradición. Entonces es como si, no sé, si usted está viendo una película, no sé, una película cualquiera, una película colombiana, y usted es colombiano, usted la ve de una cierta manera, pero si usted es ucraniano, seguramente ve eso de otra manera. Entonces a todos los lógicos, hasta 1980 quizás, cultivados en la tradición inductiva, además bayesiana y demás, en lo que tiene que ver con la inducción, pues la abducción, lo más fácil que hacer con ella es volverla a una forma de inducción, que fue lo que pasó con inferencias de la mejor explicación. Es mucho más fácil, digamos, y es apenas comprensible, que uno interpreta las cosas desde lo que ya entiende, desde lo que ya sabe, y así lo asimila. Pues yo creo que un poco pasa eso con la abducción. Y pero digamos, esa también sería una conjetura. ¿Sí? Quisiera hacer mi pregunta a partir del siguiente ejemplo. Pongamos que un astrónomo en el siglo XVIII se pregunta, tiene una duda genuina, pues si dos astrónomos moviéndose, uno en reposo y otro moviéndose a la velocidad de la luz, digamos, observarán una estrella determinada estrella en la misma posición en el cielo. Tiene esa duda genuina. Entonces tiene una teoría de fondo, pues, la mecánica newtoniana, que le dice que efectivamente el tiempo y el espacio son constantes, entonces observarán lo mismo. Y teniendo esa razón, digamos, asume un estado de creencia de eso es cierto. Entonces yo quisiera saber si eso es una abducción o es una inducción cualitativa. El modelo de Peirce, usted tiene ese experimento mental. ¿Sí? Ese experimento mental, fíjese que usted lo puede derivar de lo que ya sabe. ¿Sí? ¿Se acuerda que hay un poco Gavin y Woods decían, cuando usted tiene un problema de ignorancia, tiene 3 opciones? O apela a lo que ya sabe, o consulta, como en el ejemplo de la enciclopedia, o se da por vencido o presuntivamente soluciona el problema. Ahí simplemente usted apela a lo que ya sabe, y resuelve su problema. Es como, supongamos que yo no sé cuánto es 1224 por 1224, ¿sí? Y necesito saberlo. Ahora bien, tengo un problema de ignorancia, pero no requiere una abducción.
A partir de lo que yo ya sé, puedo resolverlo y me pongo 1 por 1224, 4 por 4, 16. Entonces, simplemente fíjense que ese es un caso en el que se deriva del sistema newtoniano. El problema, si no estoy mal, pero quizá Raúl me pueda ayudar en eso. El problema, la crisis del sistema aparece con Maxwell y luego aparece con el experimento fotoeléctrico. ¿Cómo entender eso? Porque eso sí no se deja. No, pero digamos, en ese momento él no tiene los medios para, por ejemplo, poder hacer esa hipótesis, poner una forma de moverse a velocidad de la luz. Claro, el sistema es una predicción del sistema, es una predicción. O sea, es el resultado de una deducción. Exacto, o sea, por ser una predicción de un sistema que ha mostrado ser cierto en otras circunstancias y asumir que entonces, asumir eso como creencia y ya dejar la duda de lado. Digamos, eso ya, fíjense que ahí el problema es un poco parecido a 1224 por 1224. ¿Sí? El punto es que mi ejemplo de 1224 es puramente formal, no es empírico. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, voy a echar mano de los que... supongamos que tenemos ahora la idea de que hay placas tectónicas que se mueven y que son las que producen terremotos. ¿Sí? Entonces podemos hacer un experimento tal que si tuviéramos la presión de las placas tectónicas con lo que ya conocemos, entonces eso daría una tal temperatura y la Tierra, digamos, no se quebraría. Eso es lo que diríamos ahora. Eso es lo que diríamos ahora. Esa es una predicción que viene del sistema. Ahora bien, en ese sentido, si nosotros asumimos esta teoría de las placas tectónicas y todo eso, pues eso es lo que diríamos. Si se constituiría, esa predicción sería una creencia basada en lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque es una teoría que no nos ha generado problemas. El punto es que si tenemos una creencia y se presenta un fenómeno y nos frustra la expectativa, esa creencia o el punto también es intentar determinar cuál creencia está mal. Y ahí aparece la duda y es necesaria la lucha, hay que modificar el sistema. Tener una creencia o tener justificada una creencia no significa que la creencia sea verdadera. ¿Sí? Cualquiera de nuestras creencias podría ser falsa. Cualquiera. Entonces, en un caso como el que usted pone, si uno pues, es newtoniano, pues entonces tiene confianza y hace predicciones sobre este sistema. Pero si hay un fenómeno que no, funciona. ¿Sí? Fíjese que ahí esa duda no, es una duda sobre cuál es la predicción de esto, en el sentido de como f de a. Si tengo la hipótesis f de a, entonces, ¿cómo se comportaría en esta circunstancia un observador? ¿Qué vería? Entonces, en esta circunstancia, vería esto de esta manera. Es una predicción. ¿Sí? Es como, entonces, frente a su pregunta específica, si es una inducción cuantitativa y demás, eso hace parte de esclarecer en qué consiste la mecánica newtoniana. Hace parte del esclarecimiento que se hace por máxima pragmática y por eso es una deducción. ¿Okay? No sé, yo puedo imaginar, no sé, supongamos en el siglo final, digamos, corrámoslo un siglo más, y supongamos a un escritor de ficción que esté muy bien informado de la ciencia de su momento y quiera hacer un experimento sobre viajes del tiempo. Estoy imaginando, digamos, a alguien parecido a Verne o alguien así. Si alguien así que pensaría, bueno, ¿qué pasaría en ese universo? Un universo donde se lanzan velocidades. Entonces, si es un newtoniano, pensaría algo como eso.
¿sí? Para poder escribir su novela. Ese es un escenario como posible en el que históricamente pudo haberse hecho eso, pero no sé. A partir del ejemplo que da el señor, pues uno pensaría, y pues a partir de algunas diapositivas, yo pensaría que el hecho de abducir es como algo así de completar una teoría, un conocimiento. No sé si estoy equivocada. Entonces, ¿cuál sería ese proceso en el que uno se encuentra con el hecho sorprendente y dice, no, me va a tocar cambiar la teoría o cierta hipótesis o algo así? ¿No es un hecho abductivo también? ¿O qué sería? No solamente completar una teoría, también es modificar una teoría, incluso desde sus bases. Hay veces que a lo que llegan los científicos es que buena parte de lo que se ha hecho hasta ese momento hay que dejarlo de lado. Entonces, no solamente completar, también hay que a veces modificar. Su pregunta, si la entiendo, es cuando uno se da cuenta de que hay un hecho sorprendente, entonces tiene que inferir que tiene que hacer una abducción y entonces habría un regreso al infinito, algo así. Entonces, hay un hecho sorprendente, yo digo, tengo que hacer una abducción, pero esa es una conclusión de una abducción, pero para hacer esa abducción, entonces yo, necesito hacer una abducción para hacer la abducción de aquí, necesito hacer una abducción, y después ya había un regreso al infinito. No. Puedo anticipar que a Woods le hacen una objeción parecida y bueno, si hay una salida, yo digo otra. Mi salida es cuando uno se enfrenta a un hecho sorprendente, uno no infiere nada. O sea, un hecho sorprendente en un modelo como el de AKM es una inferencia del siguiente estilo. Hay un sistema teórico, ¿sí?, en el cual se predice que y sucede que no ve. Entonces, uno infiere que hay algo malo en el sistema teórico. Pero eso es un modus operandi. O sea, es una deducción. ¿Sí? Si ve, entonces, no ocupa, entonces no ve. ¿Sí? Esa es una manera de verlo, que es una manera inferencial de verlo. Yo pienso que no es una manera inferencial de verlo. Eso tiene que ver con mis prejuicios que ya son de orden fenomenológico. Y es, cuando uno se enfrenta con algo, uno tiene la experiencia de algo. Veo, por ejemplo, que, no sé, llego a mi casa y no están los muebles. Entonces yo no digo, esperaba que hubieran los muebles, no hay unos muebles, luego hay algo mal en mi experiencia. No, yo digo, ¿qué pasó? Es, digamos, el clash, la experiencia inmediata dice, aquí hay algo mal. ¿Sí? Pero no hay que esperar a hacer una inferencia. No hay que esperar a hacer una inferencia. Hay modelos en los que sí. En 8 días, recuerden, edificio blanco, alto, de Ciencias Humanas, primer piso, 121. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre pregunten el de aulas de Ciencias Humanas, 121, entran hacia el primer piso hacia la derecha, hacia la cafetería.